Hola a todos, soy Carlos y empezamos ahora un tutorial de cómo montar un motor DD2. En un vídeo anterior lo habíamos desmontado y dejado listo para su limpieza. Hemos limpiado todas las piezas y aquí tenemos nuestro DD2 esparcido sobre una mesa. Decíamos que le íbamos a poner una biela nueva. Aquí tenemos el cigüeñal con la biela ya cambiada. En un tutorial os enseñaré cómo se cambia la biela del cigüeñal. Bueno, vamos a continuar con el proceso de montaje. A mí personalmente, antes de iniciar el montaje, me gusta repasar bien todos los elementos del motor para tratando de localizar alguna posible avería que no se vea a simple vista. Me gusta revisar todos los piñones y para ello utilizo una lupa y miro todos los piñones en busca de alguna posible fisura que a simple vista no se vea. En alguna ocasión esto me ha salvado de una avería posterior. En este no se ve nada, este está bien, la corona de arranque también está bien, el árbol de balance también está bien, la campana también, y el piñón secundario del desarrollo. Entonces, una vez hecha esta operación, pues iniciaríamos el proceso de montaje. Comprobaremos el estado de los rodamientos. Vemos que este está perfectamente. Los de cigüeñal los hemos sustituido por un rodamiento nuevo. El otro también. Este del cambio está bien. Este está bien. Y estos que van en la tapa del cambio están también en perfecto estado. Hemos sustituido el retén del cigüeñal. Esto revisaremos los elementos y en base a cómo lo veamos sustituiremos todos los que estimemos necesario. Aquí nos encontramos con los retenes de la bomba del agua. Lleva dos retenes juntos, uno va abajo y el otro encima, ¿vale? Estos conviene cambiarlos todas las veces porque si no podemos tener alguna fuga de agua, que cuando se produce esa fuga el agua nos sale, no sé si se ve, por este agujerito que hay aquí. Cuando por ahí nos salgan algunas gotas de agua quiere decir que tenemos estos retenes en mal estado. Estos retenes se pueden cambiar en cualquier momento, no hace falta desmontar el motor completo porque con solo sacar la tapa de la bomba del agua y la turbina nos quedan accesibles. Aquí tenemos el retén de un lateral de las salidas del palier de arrastre del eje y en el otro lado del cárter lo tenemos, pero se encuentra aquí adentro. Para poder acceder a este retén debemos de sacar primero el rodamiento y debajo aquí está el retén. Vamos a ver, si en alguna ocasión vuestro motor del DD2 decide cambiar la marcha por sí solo, es decir, vamos en segunda, por ejemplo, y él solo se pasa a punto muerto, esto es debido al desgaste que van acumulando estos tetones del selector del cambio, que los vemos, y el desgaste que también se va produciendo en estos bordes del piñón, bien sea de primera o de segunda. El desgaste de esto, unido a este desgaste, forma como una especie de resbalón, como si fuera el pestillo de una puerta. Y entonces cuando hace fuerza, provoca que resbale el borde, desplazando el selector hacia la posición de punto muerto. Entonces nosotros a lo mejor vamos en primera o en segunda y notamos que de repente se pone el punto muerto. Volvemos a meter la velocidad y al cabo de media vuelta, una vuelta, vuelve a ir a punto muerto. Entonces es que tenemos desgastado el selector y el piñón correspondiente.
La única solución que hay ahí es sustituir el selector y sustituir el piñón. Aquí tenemos el palier del DD2. Este palier, en este extremo y en este otro, lleva alojados dos casquillos de nylon, como este que vemos aquí en la imagen. La función de estos casquillos es de hacer de intermediarios entre el palier y el eje del car, amortiguando los golpes y las tensiones que se producen en el uso normal del car. Hay que revisarlos de vez en cuando y si están en mal estado, sustituirlos. Otro elemento del motor, y que aquí no estaba, pero os lo voy a mostrar, es el cardan que arrastra el palier y a su vez arrastra el eje. Este cardan también lleva los mismos casquillos de nylon que veíamos anteriormente en el eje. Lleva 4. Estos casquillos hay que revisarlos periódicamente y si están en mal estado los sustituimos. Van introducidos dentro del cardan y aquí tienen una doble función. Aparte de hacer de apoyo suave entre el eje metálico y el metal del cardan, su función es cuando apretamos todos los tornillos que lleva el cardan en esta posición, cierra y hacen como de bloqueo contra el eje para que arrastre. Cuando se gastan mucho pueden llegar a patinar y hacer que gire el cardan y no nos gire el eje. Revisarlos periódicamente. Hola a todos, retomamos nuestro tutorial sobre el DD2 en el momento en el que vamos a proceder a montar todos los elementos del motor para que éste tome vida nuevamente. Empezamos con el palier, le colocamos la jaula de agujas sobre la que va el piñón de la segunda velocidad y lo colocamos dentro de nuestro bloque. Todo esto entra con la mano, pues ya lo tenemos. Ahora tenemos que colocar el eje primario, a continuación procedemos a colocar el selector del cambio. Va alojado en este engranaje, en estos dientes que lleva el palier, con los dientes del selector. Ahí hay un agujero en el bloque que es donde entra el extremo del selector. Buscamos la posición para que nos encajen los dientes. Ya está, en su posición. A continuación colocamos el otro rodamiento de la primera velocidad, la jaula esta de agujas, y procedemos a colocar el piñón de la primera velocidad. Ya tenemos todo nuestro sistema de cambio de piñones del DD2 montado. Fácil, ¿no? Ahora colocamos la junta del cárter. En el bloque hay unos tetones que nos marcan la posición correcta, ¿vale? Para que, aunque no hay posibilidad de equivocarse porque están todos los agujeros de todos los tornillos, pero bueno, nos marcan la posición correcta y al mismo tiempo nos hacen de sujeción para que no se nos mueva en el momento del montaje. Entonces ahora colocamos nuestro cigüeñal en su sitio y ya tenemos la mitad de nuestro motor montada. Cogemos el otro semicárter y vamos a colocarlo en su sitio. Hemos cerrado los dos semicárteres. Ahora tomamos nuestra plantilla de tornillos y vamos a colocar cada uno en su agujero. La ventaja de tenerlo puesto en esta plantilla, porque no tengo que andar pensando cuándo va, ni buscarlos, ni pensar cuál va en cada sitio, ni demás. Vale, pues ya los hemos colocado todos en su posición. Los aproximamos, los tensamos un poquito y vamos a hacer un apriete en cruz. ¿Para qué? Para conseguir que los dos semicárteres apoyen
de todos los lados. Hemos empezado por aquí, luego hemos ido a este, pues ahora vamos a este, por ejemplo. De esta forma vamos a conseguir que todo lo que es el cuerpo de los cárteres esté ya perfectamente unido. Ahora ya cogemos y apretamos el resto de tornillos. Los aproximamos. La costumbre de hacerlo en club pues ya me lleva a ir de un lado para otro. Bueno, pues hemos aproximado ya todos los tornillos que unen los dos semicárteres. Nuestro motor empieza a tomar forma. Comprobamos que no hay nada duro que se haya quedado bloqueado. Vemos que el primario del cambio gira perfectamente. Comprobamos el cigüeñal, también gira perfectamente. Y comprobamos, y esto es muy importante, que el cigüeñal tenga un poquito de holgura lateral. Siempre debemos de montar con una pequeña holgura lateral. ¿Esto qué ventaja tiene? Que cuando el motor va calentando y todos los materiales se dilatan, no se aprieta el motor, facilitándole por lo tanto el giro y el rendimiento será mejor. Bueno, ya tenemos nuestro motor montado sobre el soporte para poder trabajar más cómodo. Lo habíamos dejado donde habíamos aproximado todos los tornillos del cárter. Los tenemos que apretar. Estos tornillos llevan un par de apriete de 10-12 newtons. No hay que hacer un apriete exagerado. Ya los tengo todos reapretados, con lo cual vamos a pasar al siguiente. Vamos a poner el piñón del árbol de balance. Para ello, aquí va un circlip, aquí va otro y aquí va otro. Aquí están. Vamos a limpiarlos. Ya está. Primero, fondo, colocados. Ahora ponemos el piñón del árbol de balance. A continuación, aquí lleva otro circlip, pues vamos allá. Segundo circlip puesto y nuestro piñón del árbol de balance en su sitio. El tercer circlip va aquí y es el que hace de apoyo del piñón secundario del desarrollo. Ahora vamos a montar la corona de arranque con el embrague y demás. Colocamos en primer lugar el Bendix. Ojo, recordaros de la arandelita que comentábamos en la fase del desmontaje, que esté en su sitio. Lo dejamos en su sitio. Bueno, vamos a colocar la chaveta, no sé si se ve bien, la chaveta que va puesta en el cigüeñal y sobre la que hace el arrastre, la corona de arranque y el embrague. Como gato con guantes para algunas cosas no caza, los quitamos. La chaveta colocada en el cigüeñal. Ahora cogemos nuestra corona de arranque y la vamos a alojar en el cigüeñal. Tenemos que hacer coincidir el chavetero, la ranura del chavetero, con la posición de la chaveta para poder introducirlo hacia atrás. Y al mismo tiempo tenemos que sincronizar este agujero de la corona de arranque con este agujero, el que está más al exterior, como os decía, del piñón del árbol de balance. Con esto conseguimos que el contrapeso que lleva este piñón quede en la posición correcta respecto a la posición que tiene el cigüeñal. Bueno, ya la tenemos alojada, pero todavía no la hemos engranado al árbol de balance. Entonces ahora debemos de buscar la posición en la que este agujero de la corona coincida con este agujero del piñón del árbol de balance, el que está pegando más a los dientes. Ojo, este otro que está más hacia el interior no es. Entonces, venimos aquí, el agujero de la corona y el agujero del árbol de balance coincidiendo, con lo cual empujamos hacia adentro la corona para que engrane y lo tendríamos, ¿vale? Ahí lo veo. No sé si con la cámara se podrá ver, pero ahí tenemos
cómo coinciden los dos agujeros. De esta forma tenemos ya sincronizado correctamente el contrapeso de balance con la posición del cigüeñal, que coincide en el punto muerto superior del cigüeñal respecto al piñón de balance. ¿Vale? Tenemos el piñón del Ben dispuesto, ahora ya solo nos queda apretar esto. Cogemos la tuerca, limpiamos. Esta tuerca lleva un apriete de unos 190 newtons, ¿vale? Verificamos que va suave sobre su rosca, vemos que sí, porque la podemos meter a mano. Si por algún motivo la tuerca fuera dura o estuviera deformada, la sustituiremos. Para apretar tenemos que bloquear la corona, ponemos el útil que bloquea la corona y ya está. ¿Por qué esta tuerca la comprobamos que entre suave? Si esta tuerca entrara muy fuerte sobre la rosca del cigüeñal, ¿qué podemos conseguir? Que cuando tiramos con la llave dinamométrica nos dé el par de apriete contra la rosca, no contra el apoyo que tiene que hacer en la corona de arranque, y nos va a quedar floja. Por eso he comprobado que vaya suave con la mano, para que cuando aprieto el par que dé la llave dinamométrica sea contra la corona de arranque y no por la torsión que tiene en la rosca. Cojo la llave dinamométrica y voy a ajustar su par de apriete a 190 newtons. Entonces, coloco el vaso y voy apretando. Ahí aprieto, estoy apretando. Y ya salta la llave dinamométrica. En este momento tenemos esta tuerca apretada contra la corona de arranque a 190 newtons. Lo volvemos a comprobar. Vale, pues esto estaría ahí. Ahora vamos a montar el disco del embrague. Tenemos los tres agujeros. Colocamos el disco. Yo particularmente a los tres tornillos que sujetan el disco les pongo un poquito de fijador. Un fijador medio es suficiente. Como os comentaba, hemos abocado los tres tornillos, les hemos puesto un poquito de fijador y ahora ya les vamos a dar el apriete final. Bueno, eso está. La arandela de tope, el O-ring, la tórica correspondiente, la jaula de agujas también, y ya podemos poner la campana con el desarrollo. Primario del cambio ponemos el piñón secundario del desarrollo. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos nuestro conjunto montado. Ahora pondremos la junta, ya quitamos el bloqueo, que no nos quede ahí puesto. Y ahora vamos a poner la junta y a colocar ya la tapa de colocamos. Tiene dos vías, ¿vale? Para que se nos sujete. Cogemos la tapa. Vale, ya está. Ya tenemos la tapa puesta. Los tornillos. Y en estos dos es donde va el soporte de la bomba. Los otros los colocamos cada uno en su posición. Ahora la pieza por donde pasa el eje. Siempre que apretamos tornillos debemos de ser cuidadosos para no pasar las roscas. El aluminio es un material ligero, pero también es muy fácil arrancar las roscas, con lo cual no hay que apretar exageradamente. ¿Veis? Con una llave, sin hacer
mucha palanca, suficiente. Vale, pues ya tenemos todo el conjunto cambio transmisión de nuestro DD2 montado.